El pueblo nicaragüense acudió a las urnas el pasado 7 de noviembre en una atmósfera de paz y tranquilidad para elegir al presidente, vicepresidenta, diputados de la Asamblea Nacional y representantes al Parlamento Centroamericano. Una elección general marcada, como ya es costumbre, por el asedio internacional de Estados Unidos y sus aliados en la región y, por supuesto, por la Organización de Estados Americanos, OEA, que es su brazo ejecutor. Washington y la OEA, con el mayor cinismo del mundo, no tardaron en tildar los comicios de ilegítimos y fraudulentos cuando son ellos precisamente quienes han venido cometiendo agresiones en contra de la democracia de ese país. Estas acciones generaron el retiro de Nicaragua de la OEA, que hay que recordarlo, 2 años atrás fue partícipe del golpe de Estado en contra del entonces presidente Evo Morales. A pesar del asedio internacional y con una participación superior al 65%, el presidente Daniel Ortega, del Frente Sandinista, ganó. Logró reelegirse con el 76% de los votos, según los resultados emitidos por el propio Consejo Supremo Electoral, que es el máximo órgano de ese país centroamericano. Nicaragua, la victoria democrática que enfurece a Estados Unidos. Pongamos el punto en la I. El pasado 7 de noviembre a las 7 de la mañana, hora local, Nicaragua abrió las juntas receptoras habilitadas por el Consejo Supremo Electoral para las elecciones generales del país. Casi 4.500.000 nicaragüenses mayores de 16 años de edad fueron convocados a ejercer su derecho al voto, dándose cita para elegir a su presidente y vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 ante el Parlamento Centroamericano. A la contienda para disputar la presidencia del país se inscribieron un total de 6 partidos políticos. Por el Frente Sandinista de Liberación Nacional se postularon el actual mandatario de la nación centroamericana, Daniel Ortega, junto a la actual vicepresidenta, Rosario Murillo. Este binomio ha estado al frente de Nicaragua desde 2007 y ha impulsado varios programas sociales para garantizar el bienestar de la población y contribuir al desarrollo del país en diversas áreas. Por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, se presentó Walter Espinosa, quien en 2016 fue electo diputado, hizo llave con Mayra Arguello. Por el Partido Camino Cristiano Nicaragüense se inscribió el pastor Guillermo Osorno, junto con Violeta Martínez como aliada en la fórmula. En las elecciones de 2016, Osorno fue electo para ser diputado del Parlamento Centroamericano, un cargo que ha ejercido en 2 ocasiones. La contienda electoral la completaron los partidos Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, la Alianza por la República y el Partido Liberal Independiente. Las elecciones en Nicaragua contaron con acompañantes internacionales procedentes de Rusia, Abjasia y Osetia del Sur, quienes confirmaron que el proceso transcurrió con total normalidad. El acompañante ruso destacó que el proceso comicial transcurrió de manera organizada, cumpliendo con las normativas de bioseguridad impuestas por la COVID-19 y una significativa participación ciudadana. Pese a las constantes conspiraciones impulsadas por sectores de la derecha, alineados a Estados Unidos, la fórmula Ortega-Murillo fue electa con más del 75% de los votos, seguido muy a lo lejos por la fórmula del Partido Liberal Constitucionalista, que obtuvo un 14,33% de los sufragios, logrando así hacerse con un escaño por la ley ante la Asamblea Nacional. Las otras 4 llaves ejecutivas solo obtuvieron un 4% de los votos. El Frente Sandinista de Liberación Nacional también se impuso en popularidad en las parlamentarias al obtener más de 70 de los 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 15 de los 20 cupos ante el Parlacén. Si bien el rumbo del país sigue guiado por los mismos líderes que desde el 2006 han sido renovados democráticamente, la nueva gestión arranca de manera oficial el próximo 10 de enero con fecha de vigencia hasta el 2027. Me dirijo a usted para notificarle oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, conforme a su artículo 143, que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esta organización. Que es una medida que se ha debido de tomar desde hace mucho tiempo.
porque Nicaragua ha demostrado demasiada paciencia con las constantes injerencias de la OEA y especialmente su secretario general, el señor Luis Almagro. Obviamente todo dirigido de parte del gobierno de Washington, de los Estados Unidos. Entonces, repetidamente, la Organización de Estados Americanos ha estado insinuando que aquí no hay democracia cuando es el país más democrático de América Central. Han estado intentando acusar al gobierno de abusar los derechos humanos y ser violador de los derechos humanos de su población. En estos comicios, 5 organizaciones políticas de oposición presentaron su fórmula para la presidencia del país, es decir, participaron activamente en la contienda y con el mismo sistema electoral al que acusan públicamente de ilegítimo. Una extraña dictadura, diría Eduardo Galeano. Mientras que los sectores extremistas de la oposición en Nicaragua, en su carácter antidemocrático, se encargaron de llamar a la abstención y al boicot de unas elecciones en las que nunca han creído. El mismo guión de Venezuela y Bolivia, una historia que ya conocemos. El imperialismo y sus aliados rastreros en Europa, apuntando a Nicaragua, pero Nicaragua tiene quien la quiera, Nicaragua tiene quien la defienda, y aquí estamos nosotros, los patriotas de América Latina, de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, con el pueblo de Nicaragua. Felicitaciones, Nicaragua, por sus elecciones. Sigamos adelante. Que la Organización de los Estados Americanos reiteradamente se ha caracterizado en los últimos años por intervenir en los procesos electorales legítimos de los pueblos de nuestra América, injerencia que ha quedado documentada por investigaciones independientes, con el único afán de preservar un orden internacional a la medida de los intereses de los Estados Unidos de América. Definitivamente Nicaragua está enfrentando, igual que Venezuela, igual que Cuba, igual en cierta medida como Bolivia, Nicaragua está enfrentando una especie de conspiración, un complot dirigido por Estados Unidos y sus vasallos en la Unión Europea y sus compinches aquí en la región, sus cómplices aquí en la región. El proceso electoral nicaragüense contó con el acompañamiento de Rusia, más de 1.600 invitados entre extranjeros y observadores nacionales, no menos de 600 periodistas de Nicaragua y otros países. Con ellos, las autoridades electorales de ese país han dado fe de las garantías democráticas y participación popular en las que dichas elecciones transcurrieron. Para Washington, si no existe observación de sus aliados, el proceso es ilegítimo y lo utilizan como una extensión inquisidora de su política de chantajes e intervenciones. El mejor proceso, más democrático, más digno que tiene Nicaragua es haber invitado a muchos delegados internacionales que no son representantes de la ONU, que no son representantes de organizaciones que representan realmente al gobierno norteamericano. Eso es el pueblo de Nicaragua el que tiene que decidir de forma libre, de forma soberana cuál es su futuro, y la OEA no debe de hacer interferencia en este proceso que, insisto, es absolutamente democrático, transparente y cuenta con todas las garantías para que el pueblo pueda decidir en paz, en libertad, su futuro. En las elecciones aquí, el personal que estaba presente en las juntas receptoras de votos sumó a un total de 245,000 personas que estaban participando como personal de las juntas receptoras de votos. Eran más de 13,000 JRV. Y entre esas 245,000 personas eran representados todos los partidos políticos. Los partidos políticos tenían sus fiscales en cada junta receptor de votos y monitoreaban el proceso todo el tiempo. Y luego, cuando terminó la votación, todos los fiscales de todos los partidos sumaron el voto juntos
para pasarlo a nivel municipal, luego a nivel departamental y luego al Centro de Cómputo Central en Managua. Entonces, en cada etapa, todos los partidos políticos tenían la oportunidad de estar monitoreando los resultados y el conteo para asegurar que se cuadraba con el resultado que ellos verdaderamente recibían. El Senado de Estados Unidos emitió hace pocos días un marco jurídico a la que han llamado Ley Renacer, la cual estaría encaminada a continuar el asedio político y económico contra el gobierno y la población nicaragüense. Es decir, lo que ya tienen como costumbre hacer, extraterritorializar su arquitectura jurídica ilegal y violatoria al derecho internacional. Los distintos pronunciamientos injerencistas de la Casa Blanca han tenido respaldo en sus mismos aliados de la región, que han atacado a países como Venezuela y a gobiernos no afines a sus políticas. Estas naciones son Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, entre otros. A todo este bloque de agresión se suma la aprobación cómplice de la Secretaría General de la OEA encabezada por Luis Almagro, que es un instrumento de destrucción de las democracias. La crisis política en Nicaragua está en la agenda de la organización. Obviamente serán los países los que decidirán el nivel de aplicación de la Carta Democrática. Nicaragua, señor presidente, merece respeto, no sanciones ni amenazas, no bloqueos ni actitudes belicosas. El 7 de noviembre, el pueblo de Nicaragua renovó el mandato de nuestro gobierno de continuar forjando la patria, de continuar promoviendo el bienestar y el buen vivir, y sobre todas las cosas renovó su anhelo de continuar construyendo la paz. La OEA en general apoyó, respaldó prácticamente de manera incondicional a todas las posiciones de los golpistas. Nunca reconoció el alto nivel de violencia sádica aplicado por los golpistas con el fin de atemorizar a la población para hacer rendir el gobierno del comandante Daniel Ortega. Fallaron, y luego de que se fallaron y todos los criminales estaban detenidos, arrestados, procesados por las autoridades nicaragüenses por los terribles crímenes que cometieron, en esa fase la Organización de Estados Americanos alegó que estos delincuentes, estos asesinos, estos torturadores fueron presos políticos. Y esa fue la lema que han ocupado hasta el momento. En los últimos 4 meses, la justicia del país ha puesto bajo arresto a 37 personas acusadas de conspiración, lavado de dinero y traición a la patria. Todos ellos se le han abierto investigaciones sobre su presunta participación en pactos golpistas que pretendían llevar adelante para boicotear las elecciones del pasado 7 de noviembre. Sectores oligárquicos de la región, haciéndose eco de las declaraciones del gobierno de Estados Unidos, han calificado esto como una persecución política sin mencionar en ningún momento los graves delitos que pesan sobre estos personajes. ¿Cabe el término persecución en estas detenciones? No es una persecución política cuando se intenta hacer justicia. Desde principios de junio, el Ministerio Público ha ordenado la captura de al menos 37 personas en Nicaragua acusadas de numerosos delitos contra la nación y el pueblo del país centroamericano. Delitos como el lavado de dinero, los crímenes de odio y las torturas son algunos de los hechos que se le imputan a los detenidos en el marco de una investigación adelantada por la Fiscalía de ese país.
En octubre pasado, la Policía Nacional de Nicaragua anunció la detención de Michael Edwin Haley Lacayo y Álvaro Javier Vargas Duarte, altos directivos del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, quienes son investigados por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. Un mes antes también había sido detenido el sociólogo Irving Isidro Lario Sánchez, quien habría impulsado actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua al incitar la injerencia extranjera y pedir intervenciones militares. Lario Sánchez también habría recibido financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización en el país. En el marco de toda esta trama de desestabilización, la primera orden de captura se emitió el 2 de junio contra Cristiana Chamorro Barrios, directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, quien se encuentra bajo investigación junto a otros directivos de su organización, así como de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. Según investigaciones independientes, estas organizaciones han venido recibiendo fondos provenientes de ONGs en el exterior como la USAID, organizaciones fachadas de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense CIA, utilizadas históricamente para emprender operaciones de desestabilización a gobiernos populares de la región. El Estado nicaragüense les otorgó una amnistía a estos grupos a pesar de haber participado en el apoyo logístico y económico a grupos delincuenciales que se dedicaron a perseguir, torturar y asesinar sandinistas en el golpe de Estado de abril de 2018. Mostrando nuevamente su talante antidemocrático, los agentes locales como la familia Chamorro, auspiciados por la Casa Blanca, se encuentran urdiendo nuevas conspiraciones que se ejecutan en una ofensiva en redes sociales para desprestigiar a la revolución sandinista liderada por el presidente Daniel Ortega Saavedra. A la ley y al orden tuvimos que recurrir. ¿Para qué? Para restablecer la seguridad. Y luego vino una amnistía. Pero es que no les bastó. Siguieron conspirando a pesar de la amnistía y ya apuntando a lanzar otra oleada de terrorismo de cara a estas elecciones, descalificando las elecciones, manejados por los yanquis. Que han abusado de la amnistía. En 2019, el gobierno del presidente comandante Daniel emitió una amnistía para permitir al país empezar en un proceso de reconciliación y superar las fuertes divisiones y todo el daño a la tela social, si quiere, que se había efectuado por motivo del golpe de Estado o fallido intento de golpe de Estado en 2018. Como resultado de esa amnistía, muchos cientos de personas que habían cometido delitos criminales, incluyendo asesinatos y tortura, fueron liberados. Y las personas que organizaron todo ese episodio nefasto en 2018 también recibieron beneficio de la amnistía. Ahora, entre las personas que han sido detenidos, son personas que han violado el término de esa amnistía. La amnistía fue muy clara, fue algo condicional. Si las personas beneficiarios de la amnistía volvieron a cometer delitos, entonces perdieron el beneficio de la amnistía y eran sujetos a ser detenidos de nuevo. Personas quemadas vivas, linchamientos en vías públicas, bloqueos de vías, secuestros y un régimen de terror en las calles. ¿Recuerdan aquel 2018? Donde un sector de la oposición extremista nicaragüense, amparada por una parte de la conferencia episcopal, intentaron dar un golpe de Estado en el país apelando a la violencia y la persecución de los sandinistas. Ojo, y todo esto sin ser gobierno. Olvidarlo sería un grave crimen contra la justicia. Bueno, esos mismos que hoy acusan a Daniel Ortega de dictador son los mismos actores que por aquel entonces legitimaban esas acciones violentas, argumentando que se trataba de un levantamiento popular contra una tiranía. ¿Quién fue el tirano? ¿Daniel Ortega o la Iglesia Católica, que con Biblia en mano fue la cara visible de ese golpe de Estado y los asesinatos? Desde el 18 de abril de 2018 y durante 6 meses, la extrema derecha de Nicaragua incendió las calles del país bajo el argumento de las reformas a la seguridad social implementadas por el Estado Nacional.
No obstante, y a pesar de que estas medidas fueron revocadas solo 4 días después, la oposición violenta se mantuvo en las calles, pero esta vez en un vil acto de chantaje para reclamar la renuncia de Daniel Ortega como presidente constitucional de la República. Con bloqueos de calle y asedios a los comandos policiales, los grupos terroristas intentaron doblegar a los cuerpos de seguridad para que avalaran el golpe de Estado que estaban decididos a implementar. Lejos de una resistencia pacífica como estos grupos extremistas defendieron a viva voz, se caracterizó por interrumpir la paz, la tranquilidad y el derecho a la vida de todos los nicaragüenses. Una muestra cruda de la barbarie que la derecha hoy intenta omitir son estas escenas espantosas de personas desnudadas, vejadas y torturadas que se volvieron un hecho común por aquellos días. Siendo alimentados por un discurso de odio provenientes de aquellos sectores que hoy denuncian una persecución política y acusan al gobierno sandinista de ser una dictadura, las acciones enmarcadas en el terror paulatinamente trascendieron de la tortura al linchamiento y desembocaron en asesinatos. Mientras edulcoraban sus acciones con una supuesta lucha por la libertad, quemaban vivas a personas por militar en el Frente Sandinista de Liberación Nacional o por una simple sospecha de simpatizar con el proyecto revolucionario, tal y como fue asesinado el militante de la izquierda nicaragüense Francisco Arauz Pineda. Francisco Arauz en Nicaragua y el joven apuñalado y quemado vivo durante los actos terroristas de Venezuela, Orlando Figuera, comparten un vínculo esencial. Ambos fueron víctimas de un crimen de odio que a la luz del derecho internacional debería ser motivo de condena, sin embargo, no lo fue. La intentona golpista se saldó con al menos 300 fallecidos y más de 2.300 personas heridas, así como dejó heridas abiertas que aún no han sanado completamente. Esta estrategia de cambio de régimen aboca a las tácticas de las distintas revoluciones de colores llevadas a cabo en la Europa postsoviética y a los sinfín de métodos no convencionales que aplican las distintas administraciones de Washington para contrarrestar los proyectos políticos alternativos en el continente. A pesar de las circunstancias adversas, el pueblo nicaragüense se mantiene firme en su reclamo de soberanía. Frente a las pretensiones antidemocráticas y golpistas de los sectores oligárquicos del país, la revolución sandinista sigue determinada en su legítima defensa de la dignidad y los intereses del pueblo. Hagamos un simple ejercicio. Si Daniel Ortega, como dice Estados Unidos y la oposición nicaragüense, no tiene apoyo popular, es un dictador, ¿cómo obtiene más del 70% de los votos? El gran pecado de Nicaragua es haberse salido de los designios de la política exterior de Estados Unidos. Por eso vive un inclemente asedio, tal como ocurre con Venezuela, Bolivia y Cuba. Y en medio de intentos de golpes de Estado, conspiraciones, sanciones ilegales, Nicaragua sigue reafirmando su soberanía nacional. La victoria electoral del gobierno sandinista asegura 5 años más de profundización de políticas públicas inclusivas que han caracterizado al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en las últimas décadas. Pusimos el punto en la I.